Bienvenidos una vez más a mi canal Electrofácil. En el video anterior estábamos viendo nociones básicas sobre el funcionamiento del tester y hoy, para continuar con un nuevo tema, vamos a ver dimensión y cálculo de sección de los cables para colocar interruptores termomagnéticos. Bien, antes de empezar quería decirles que si les gusta el contenido de mi canal pueden darle like y suscribirse y también compartir, así llega a más personas, y activar las notificaciones, así no se pierden de mi contenido. Un interruptor termomagnético, o también conocido como llave térmica, es un dispositivo de protección del circuito el cual combina dos efectos. Por un lado tenemos un efecto térmico y por otro tenemos un efecto magnético, con el objetivo de interrumpir la circulación de corriente dentro del circuito debido al sobrepaso de ciertos límites, como por ejemplo sobrecargas o cortocircuitos. ¿Cómo funciona? La base del funcionamiento de un interruptor termomagnético se basa en la dilatación de un metal por el calor y en las fuerzas de atracción que generan los campos magnéticos. Por un lado tenemos un bimetal por el cual circula una corriente y al aumentar la intensidad de esta, este metal comienza a disipar calor y a dilatarse, provocando así la apertura del circuito. Por otra parte, tenemos una bobina por la cual circula una corriente y genera un cierto campo magnético. Al aumentar la intensidad de la corriente, aumenta la intensidad del campo magnético, generando una fuerza de atracción en un núcleo que hay en el interior de esta. Cuando el campo magnético es lo suficientemente grande para atraer todo el núcleo, corriente eléctrica en exceso, se genera el corte del circuito. ¿Cómo calcular un interruptor termomagnético? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las llaves termomagnéticas protegen al circuito de sobrecargas y cortocircuitos. Poseen una letra que representa la curva de disparo, luego un rango de tensión en volt y una intensidad de la corriente admisible en ampere. Este último valor es el que mayoritariamente nos interesa. Pero, ¿cómo sabemos cuánta corriente circula por nuestro circuito? Para determinar el tamaño de la térmica debemos tener un valor acorde de corriente eléctrica y de potencia del circuito. De momento tenemos la tensión de la red eléctrica, la cual es 220 volt. Para ello aplicamos la siguiente fórmula. Potencia es igual a tensión por intensidad. Y de esa fórmula despejamos el factor que nos interesa, que es la corriente. Entonces nos queda que corriente es igual a potencia sobre tensión. Aunque ahora, para obtener la corriente, necesitamos la sumatoria total de las potencias en watts del circuito. Por lo tanto, buscaremos los consumos unitarios de cada artefacto eléctrico. Hagamos un ejemplo. Ubiquémonos en la cocina de nuestro hogar y averigüemos qué consumo tienen los electrodomésticos más usados. Por ejemplo, si deseo calcular la potencia total de un circuito de tomacorrientes de cocina, los valores son: para un anafe eléctrico 2400 watts o alrededor de 1200 watts por hornalla. Si tienen 4 hornallas van a ser 1200 por 4. Una pava eléctrica 1500 watts, un microondas 800 watts, una heladera 500 watts y un purificador de aire de 150 watts. Vamos a realizar la sumatoria, en el supuesto caso que todo esté conectado a la misma vez. Entonces sumamos 2400 watts del anafe eléctrico, más 1500 de la pava eléctrica, más 800 watts del microondas, más 500 watts de la heladera, más 150 watts del purificador de aire, y eso me da una potencia total de 5350 watts. Una vez obtenemos la potencia, aplicamos de nuevo la fórmula de potencia, que es potencia es igual a tensión por intensidad. Y de esa fórmula despejamos la corriente. Entonces nos queda que corriente es igual a potencia sobre tensión. Y eso nos va a dar 5350 watts sobre 220 volt, lo que es igual a 24,31 amperes. Y redondeándolo nos quedaría 25 amperes. Con esos 25 amperes de corriente del circuito
Ahora debemos buscar una tabla de conductores. En la siguiente tabla vemos las secciones de los conductores y su corriente máxima admisible. Podemos apreciar que para una corriente de 25 A debemos colocar un cable de 6 milímetros cuadrados o en su defecto no conectar todos los electrodomésticos a la vez y de esa forma bajar la corriente del circuito para reducir la sección del cable a 4 milímetros cuadrados. Aunque a mayor sección del cable, menor resistividad y mejor flujo de circulación de electrones y menor calentamiento. ¿Cómo hacemos para reducir el consumo? Vamos a hacer un ejemplo sacando la pava eléctrica del circuito. Entonces volvemos a sumar los valores de los electrodomésticos. El anafe eléctrico 2400 watts, el microondas 800 watts, la heladera 500 watts y el purificador de aire 150 watts. La potencia total es de 3850 watts. Volvemos a aplicar la fórmula de potencia con la intensidad de la corriente despejada, que nos queda que es la potencia sobre la tensión, y eso nos queda 3850 watts sobre 220 volts, lo que nos da una corriente de 17,5 amperes. Volviendo a la tabla anterior de la sección de los conductores en milímetros cuadrados y su corriente máxima admisible, lo más viable sería utilizar un cable de 2,5 milímetros cuadrados o si no, un cable de 4 milímetros cuadrados para tener una mejor flujo de corriente eléctrica en el circuito y evitar recalentamientos, ¿no? Ya que a mayor sección, menor resistividad y a menor resistividad, menor temperatura de los conductores dentro de las cañerías. Acá en la imagen apreciamos descripciones que traen todas las térmicas, las que están normalizadas, ¿no? Por ejemplo, en la parte superior izquierda nos dice capacidad máxima del borne, donde dice 25 milímetros cuadrados. Después la curva de desconexión, la curva C para aplicación residencial, que eso es la curva de disparo. Luego la corriente nominal de trabajo, que puede ser 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A o 63 A. Luego la capacidad de cortocircuito, corriente máxima de cortocircuito 4500 A. La clase de limitación, la tensión nominal, el ancho en pasos de 9 milímetros cuadrados. Y después al costado, para cada sección en milímetros cuadrados, el interruptor que le corresponde. Por ejemplo, para los circuitos de iluminación que se utiliza cable de 1,5 milímetros cuadrados, tenemos una térmica de 10 A. Para conductores de 2,5 milímetros cuadrados, le corresponde una térmica de 16 A. Para conductores de 4 milímetros cuadrados, le corresponde una térmica de 20 A. Para 6 milímetros cuadrados le corresponde de 25. Para 10 milímetros cuadrados de conductor, 32 o 40 A de térmica. Para 16 milímetros cuadrados, una térmica de 50 A. Y para 25 milímetros cuadrados, una térmica de 63. En esta última imagen podemos ver lo mismo, pero mucho más detallado. Y debemos recordar que los cables de 1 milímetro no se utilizan en instalaciones eléctricas de acuerdo a la normativa. Y por ejemplo, vamos a ver los más usados, que son los de 1,5, 2,5, 4 y 6. Tenemos que para 1,5 milímetros cuadrados la corriente máxima admisible es de 13 A y el interruptor magnético que le corresponde es de 10 A. Para 2,5 la corriente máxima es 18 A y el interruptor termomagnético le corresponde de 16 A. Para 4 milímetros cuadrados la corriente máxima admisible es 24 A y el interruptor termomagnético que le corresponde es de 20 A. Y para 6 milímetros cuadrados la corriente máxima admisible es 31 A y el interruptor termomagnético que le corresponde es de 25 A. Y bien amigos, si les gustó el contenido de mi canal pueden darle like y suscribirse. Compartan, así llega a más personas, y activen las notificaciones, así no se pierden de mi contenido. Sin más que decirle, los saludo atentamente y nos vemos en el próximo video.